muy buenas chicos, bienvenidos a SBG Motorsport. Bueno, en el día de hoy os vamos a traer un vídeo un poquito distinto. Vamos a enseñaros a lavar un coche. Vamos a empezar desde unos pasos básicos a ir metiéndonos un poquito más en el tema del detail. Bueno, este vídeo va a ser patrocinado o colaborativo con los chicos de CarCar Europe, que gracias a ellos, pues ese cubo que tenemos ahí, pues gracias a ellos, como digo, vamos a poder hacer estos vídeos. Así que voy a enseñaros simplemente lo que me han mandado y os voy a decir también lo que vamos a estar haciendo en este momento. Bueno, como os decía, pues nada, este es el cubo que nos han mandado, o mejor dicho, que he ido yo a por él, y estas son las cosas que nos trae. Obviamente el cubo, que lo vamos a necesitar para el método de lavados con 2 cubos. Yo voy a estar usando también aquel cubo de allí, que ya lo he estado limpiando antes. Nos han mandado, creo que se llama Grid Guard o algo así. Bueno, es simplemente un artilugio que lo que hace es que cuando aclaremos el guante de cordero, pues la suciedad se quede abajo. Esto por un lado, lo dejamos aquí. Nos han mandado también un poco de lana de acero, que esto nos va a venir muy bien pues para pulir cromados y demás, pero en mi caso va a ser para quitar marcas de cal que tenemos en el coche, en los cristales, vamos. Para los cristales la lana de acero, pero antes de usar esto vamos a intentar quitarlo con un aplicador de microfibras. Nos han dado también una bayeta pues para limpiar los cristales y dejar poco residuo, o vamos, más bien, más que poco, ninguno. Lo voy a dejar aquí para que no se me manche. Una toalla de secado pequeña, ¿vale? Una toalla de secado grande para las grandes superficies, y bueno, esta la vamos a usar para prácticamente la mayoría de la chapa, y esta verde la vamos a estar usando para secar pues todos los bajos del coche, etcétera, ¿vale? Porque si no, con esta lo que pasa es que nos arrastrará y vamos a estropear pues lo que es toda la toalla. Más cosas que nos han dado, pues un guante de lana de oveja merina, y es quizás el mejor guante, es de la marca Koala CarCar, que me parece que es su marca, y la verdad tiene una pinta espectacular, es súper blandito y súper suave. Ahora lo iremos viendo. Y luego, bueno, nos han mandado algún producto que otro. El champú de esta marca, de Nexet, es el Glance, y la verdad, lo he lavado esta mañana el 207 con él, y lubrica bastante bien, está bastante chulo. Esto lo vamos a usar junto con el guante, obviamente. Este producto de Duragloss, el 951, el Aqua Wax, esto simplemente es un quickie detailer, pero esto es para mantenimiento más que nada. El Stoner Invisible Glass, básicamente esto es un limpiacristales, como su propio nombre indica, pues está bien formulado, parece ser, según me han comentado. Y es para darlo con esta toalla de microfibras. El Geon Q2M Iron, esto es un limpiallantas. Un limpiallantas súper potente, que además de limpiar bien la llanta, lo que va a hacer es quitarnos toda la laca, que ya sabéis que yo tengo las llantas pintadas. Tenemos por aquí también cera líquida, que la vamos a dejar también por aquí. El Mothers Water Spot Remover, que esto básicamente es pues para quitar lo que decía antes de las marcas de cal y suciedad de los cristales, que vamos a usar con este aplicador amarillo de microfibras, y si con esto no se quita vamos a usar la lana de acero. Y nos han mandado también una clay bar de abrasividad media, al igual que el cubo, que ahí lo tenéis, Koala CarCar, y esta brochita que va a venir muy bien para las cosas, para los sitios donde nos lleguemos. También es de su marca, como veis, es de Koala CarCar, y esto es simplemente pues para limpiar donde no llega el guante. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es lavar el Hyundai, porque fijaos cómo está. Bueno, aún así parece que está limpio, ¿no? Pero si nos acercamos y pasamos así un dedito, fijaos, a ver, ahí podéis más o menos ver la suciedad. Tiene muchísima mugre. Fijaos también aquí la matrícula, se puede ver. Lleva sin oler el agua, pues no os voy a engañar,
desde antes de entrar al circuito del Jarama, y desde ese día no lo he lavado. De hecho, mirad cómo está la llanta, ¿vale? Está sucísima. Mirad, tiene todavía todo el ferodo de cuando entré al circuito, así que hay que pegarle un lavado muy serio a todo el coche, porque fijaos cómo está. Bueno, aquí tenemos los frenos nuevos que puse, que lo habréis visto en uno de los anteriores vídeos. Y fijaos cómo está, por ejemplo, esto está llenísimo de mierda. Está todo sucísimo. Y lo mismo pues la parte delantera, que por suerte no tiene muchos mosquitos. Estos son los mosquitos que tiene, pero está bastante sucio. De hecho, mirad, fijaos la mierda que tiene, que vamos, que las llantas parecen negras más que antracita. Así que, pues nada, vamos a estar usando todos estos productos para lavar el coche. Fijaos, chicos, qué pedazo de guante, si parece un gato. Madre mía, un perrito. Uf, qué suave. Bueno, lo que vamos a estar haciendo ahora es llenar aquí, que como veis, ya tengo la rejilla. Este va a ser el cubo de enjuagar y este va a ser el cubo de lavar. Vamos a echar un poquito de jabón y lo dejamos caer aquí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es darle un prelavado, es decir, vamos a empapar el coche para que toda la mierda superficial vaya cayendo. Pues ahora que ya lo tenemos empapado, vamos a estar usando el pedazo de guante que nos han enviado estos chicos de Car Care Europe y vamos a estar lavando el coche en profundidad. Siempre empezaremos de la parte alta a la parte baja y siempre en movimientos rectos, no circulares. Y periódicamente iremos aclarando el guante pues, para quitar toda la suciedad de él y no restregarla por el coche. Nunca apretemos a la hora de lavar el coche, simplemente es apoyar el guante y moverlo, no hace falta que estemos apretando. Y bueno, ahora que ya le hemos dado un primer lavado general, lo que vamos a hacer es aclararlo entero. Otra cosa muy importante es siempre los productos agitarlos antes de usarlos, ¿vale? Porque esto normalmente son concentraciones y tienen que mezclarse antes de usarse. Bueno, pues hora de probar el Geon Iron, ¿vale? En las llantas. Como digo, hay que moverlo y bueno, no sé qué tal funcionará, porque como veis las llantas están llenísimas de mierda. Entonces lo mismo me toca darle 2 o 3 pasadas con él o con un cepillo y limpiar bien las llantas. Aunque sea un limpiallantas, esto realmente lo que hace es disolver el ferodo, por eso le estoy dando también a todo el neumático, ¿vale? Porque también lo tiene que limpiar. Le vamos a dejar actuar y ahora aclararemos. Bueno, tras una primera lavada ha quedado de esta forma.
ha quedado bastante bien, tal. También teniendo en cuenta de cómo estaba, pues, en fin. Y quiero que veáis cómo ha quedado el agua. Este es el agua sucia, que podéis ver que está absolutamente negro. Ahora lo que voy a hacer es vaciar este cubo para quitarle toda la suciedad y voy a darle otro lavado más al coche, para así dejarle ya limpio de verdad. 1 hour later. Y bueno, chicos, ahora una vez limpio, que ya lo tenemos perfectamente lavado, yo lo he dejado escurrir un poquito para que las toallas no absorban tanto. Las toallas que tenemos, si las comparamos, esta es la diferencia. Bueno, pues la azul lo que vamos a hacer es usarla para prácticamente la totalidad de la carrocería, un 80 o un 90%, y la pequeña la vamos a usar para secar todos los bajos del coche. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Pues nada, chicos, esto está finiquitado. Ha quedado, fijaos, vamos a las llantas, que es quizá donde más se va a notar. Pero mirad, impolutas. Ahora mismo, pues bueno, aquí me estáis viendo reflejado. Pero es que aquí abajo también está ahora mismo el coche impolutísimo. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hay que darle las gracias a los chicos de Car Europe por cederme todos los productos que he usado, y el resultado es cuanto menos espectacular. Ha quedado genial y súper suave, y eso que está para pulir prácticamente el coche, y ha quedado, como digo, espectacular. Ahora lo que queda sería limpiar los cristales y darle el quick detailer, ¿vale? Pero eso lo voy a hacer, y la cera líquida, eso lo voy a hacer en próximos episodios, para no hacer esto tan largo, porque ha salido un vídeo bastante largo, y lo vamos a dividir en varios vídeos, como digo. Este ha sido pues una iniciación al mundo del lavado, al mundo del detail. En este caso, pues el coche está ya, lo primero, muy bien lavado, con productos de primerísima calidad. Lo segundo, está súper bien seco con las dos toallas que nos han dado estos chicos. Y en siguientes vídeos pues vamos a ver cómo limpiar estos cristales, ¿vale? Que están, aunque están muy bien, pero pueden estar mucho mejor, y sobre todo los de dentro. Veremos también cómo aplicar un quick detailer, y también veremos cómo aplicar una cera líquida. Así que bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestro no me gusta, todas esas cosas que siempre os digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.